Una vez que tenemos nuestra instancia de base de datos, lo siguiente que tendremos que hacer será añadir una o más tablas, tantas como deseemos, que definirán la estructura de la tabla y por tanto de los registros que podrá contener y de las operaciones que podremos realizar sobre ella. Para ello utilizaremos sobre la instancia de nuestra base de datos SQLite el método SQL execute, pasando a continuación la instrucción SQL que deseamos ejecutar. En este caso sería crear tabla, el nombre de la tabla y a continuación el nombre de las columnas que definen dicha tabla. Y que en este caso será una columna con el nombre ID de tipo entero que actuará como clave primaria y cuyo valor se incrementará automáticamente. También tendremos una columna con el nombre name y otra columna con el nombre surname, que serán ambas de tipo text. A continuación añadimos un break para ejecutar la aplicación y ver qué es lo que ocurre en el depurador, y efectivamente si vamos a los módulos vemos que tenemos nuestra instancia y dentro de la instancia lo que siempre conviene observar después de ejecutar cualquier tipo de operación sobre la base de datos es que no se haya producido ningún error. Es una buena práctica, siempre que estemos trabajando sobre la instancia de la base de datos, comprobar que cualquiera de las acciones que realizamos sobre ella no produce ningún error antes de proseguir, y en el caso de que ocurra algún tipo de error, actuar en consecuencia.